Bueno, feliz sábado a todos. Al fin llegó este día tan esperado yo creo que por la mayoría de nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a meditar sobre algunos temas que son importantes para nuestra salvación. Importantes, yo diría que cruciales, y con todo el sentido de la palabra, guiándolo hacia la cruz. El tema que vamos a tratar hoy día y la serie de temas que vamos a empezar a ver, que si Dios quiere van a ser 7 temas, porque estamos llevando esa temática de hacer 7 de cada uno. Vamos a tratar sobre justificación, explicar un poco cuáles son estos términos. Hoy día vamos a sentar las bases de la justificación. Si Dios quiere, ya la próxima semana veremos algunos ejemplos prácticos, quizás de algunos personajes bíblicos que fueron justificados por la fe. También ligado a la santificación, porque la justificación y la santificación son parte de un mismo proceso, solo que tienen aspectos diferentes, pero sí son parte de un mismo proceso. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con una oración. Así que inclinemos el rostro, hermano. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso y glorioso nombre, Señor. Padre, gracias te damos porque tú permites que tu luz resplandezca sobre nosotros. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, quisiera esconderme por completamente en ti, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca, Señor, no sean nada más que tus palabras de instrucción hacia cada uno de nosotros, Señor, incluyéndome a mí primero. Que sean palabras que puedan amonestar a nuestros corazones a poder alcanzar una alta norma, Señor, en nuestra vida como cristianos, Señor, y que podamos poder practicar todo lo que aquí se hable, Señor. Padre, en esta hora quisiera pedirte por todos aquellos que también están viendo esto a través de YouTube, para que tú puedas también bendecirlos con el don del Espíritu Santo, Señor. Llénanos a cada uno de nosotros con el don del Espíritu Santo, para poder tener entendimiento, para poder concentrarnos en lo que vamos a estudiar ahora. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos, Señor, y te las pedimos no por algún mérito que hayamos hecho nosotros, sino confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a pedir que estén concentrados, por favor, y si pueden, tengan un lápiz, un papel a la mano, porque, bueno, esto igual después se les puede compartir y todo, pero la idea es que estén concentrados, porque esta vez la verdad es que puse muy pocas imágenes de ilustración. Eh, Igual está sencillo, pero igual si nosotros no enganchamos desde el principio, no vamos a entender al final, porque va todo metódicamente. Así que, menos mal que llegó la hermana Jacqueline, engánchese ahora desde el principio, porque si no se engancha desde el principio, es como una película. Si no entendemos el principio, no vamos a entender al final. Así que Ya. yo les voy a compartir pantalla. Ok, muy bien. Quise continuar un poco con la temática de lo que hablamos el miércoles, sobre el injerto que se hace en la vid. Bueno, principalmente hablamos sobre la vid, no hablamos sobre el injerto. Hoy día me gustaría profundizar sobre esta idea. Ya cuando lleguemos a esa parte, yo les voy a preguntar si es que hicieron su tarea, si investigaron un poco qué es lo que creen ustedes que significa estar injertado en Cristo. O mejor, respóndanme ahora, antes de comenzar. Eh, Investigaron un poco acerca sobre los injertos de la vid, cómo se injerta la vid. No sé si alguno pudo profundizar en ese tema o se les olvidó.
Hola, feliz sábado. ¿Cómo están? Bueno, ese día casualmente me llamó la atención eso del injerto porque supongo que se refiere a esas personas que van a llegar de otros rediles, pero se adhieren así a la vid y se alimentan de esa savia que es Cristo. Porque, exacto, un injerto es exponer los tejidos de una planta y igual y pegarlas igual con la otra planta que ya establecida también como que se expone o la pelas y adherirla para que la planta que tú quieres injertar se alimente de esa vid y entonces se una a ella y nacen a veces por lo menos en la agricultura se hace para dar frutos más grandes, con sabores distintos, uno humanamente como queriendo mejorar lo que Dios hizo, pero espiritualmente yo lo veo así como esas personas que no, que van a llegar de otros redil, pero van a estar dispuestos a tomar de esa savia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Daniel. Hermano Joaquín. Sí, creo que la hermana Mónica quiere decir algo primero, ¿o no? Okay. A ver. Sí, no, simplemente Las damas que... primero, sí. Gracias. Simplemente que pienso yo que el estar injertado en Cristo es permanecer en el amor de Cristo a través del cumplimiento de sus mandamientos, ¿no? O sea, cuando uno toma las enseñanzas de Cristo y uno las aplica, las internaliza en uno, creo que ahí uno está como injertado en Cristo, porque uno trata de reflejar lo que es Cristo, sus enseñanzas, sus mandamientos. Creo que va por ahí. Muy bien, hermana. Muy bien, muy acertado. Muy acertado sus comentarios, los de Dania y los suyos también. Hermano Joaquín. Sí, la otra vez, la vez anterior habíamos visto un ejemplo de, por ejemplo, de las personas cuando muchas veces son mutiladas, ¿no es cierto?, en accidentes, en cosas así. Y al final lo que es la persona es la mente y el cuerpo, ¿no es cierto? Aquí nosotros también vemos que qué parte de la planta es la planta en sí. Y nosotros podemos ver, después de las investigaciones que se han hecho científicas, incluso, que la mente de la planta está en la raíz, está como en el centro de la raíz. Entonces es muy interesante esta parte porque Cristo es la mente y nosotros somos el cuerpo. Y al ser injertados en la mente, tenemos la mente de Cristo, como dice un versículo. Por lo tanto, Él es el poderoso en el fondo, Él es el que da el alimento, Él es el que lo manda a las ramas, de Él depende todo el funcionamiento de la planta. Y al ser injertados, nosotros solamente recibimos, pero hay una función muy importante en el pámpano, que es esa rama, que es que la raíz no da el fruto, sino que lo da el pámpano. Sí. Y este pámpano recibe el fruto en una fecha específica, que es al terminar el verano. Y al terminar el verano, al empezar el otoño, es cuando se recogen los frutos de la vid. Eso. Y eso. Te han silenciado, parece, hermano. No se te escucha. Ahora sí, ahora sí. Bueno, que eso tiene una relación directa con tabernáculos. Que bueno, pero no, con la que tabernáculos también tiene una relación directa con la segunda venida de Cristo, pero no nos vamos a meter en ese tema ahora. Quizá más adelante vamos a estudiar eso porque eso sí que es muy, muy interesante. Pero por ahí va la cosa. Muchas gracias, hermanos, muy acertados todos. Ya cuando lleguemos a este punto, yo les voy a mostrar los tipos de injertos que se realizan
Y nuevamente es muy acertado el ejemplo que usó Cristo en ese momento cuando él dijo que la vid, no solo la vid, sino la vid verdadera. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a aprender qué es la justificación. ¿Okay? Siempre se habla de la justificación, de la justicia, todo lo que tenga que ver con la raíz justif, en español sería latino, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso está abocado a un proceso, algo que se produce tanto fuera como dentro de nosotros. La justificación. También vamos a aprender qué es la justicia imputada y qué es la justicia impartida. Y Elena de White nos da bastante luz respecto a este tema para que no quede lugar a dudas, de ambigüedades. Por eso puse algunas citas específicas de ella que hablan sobre esto. Y también vamos a aprender cómo obtenerlas. Cómo obtenerlas y cómo obtenerlas en realidad, porque es una sola. Y cómo hacer que eso permanezca en nosotros. Muy bien. ¿Qué es la justificación? Yo busqué, bueno, yo les voy a mostrar ahora un versículo que se encuentra en Romanos 5, del 1 en adelante. Y justamente ahí dice justificados. La primera palabra es justificados. Y yo busqué esa palabra en el diccionario Strong. Solo puse la definición, no le puse los números ni nada, para hacerlo simple. Y las definiciones que me dio del Strong de justificación o justificado, es decir, mostrar o considerar como justo o inocente. O sea, mostrar como inocente o considerar como inocente. Vamos a ver que somos justificados por la fe en Cristo. O sea, somos considerados como inocentes en Cristo. Y al estar escondidos en Cristo. Y vamos a desarrollar un poquito de estos conceptos. También quiere decir justificación inocente y santo. Por lo tanto, la justificación también vamos a ver que su definición es el perdón de nuestros pecados. Y esto nos hace santos. Por lo tanto, va ligado también a la santificación, que lo vamos a estudiar más adelante, no hoy día. Pero es importante comprender que van todos estos conceptos ligados. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, no podemos separar una cosa de otra. O sea, la justificación no puede ir independiente de Cristo. Cristo no puede ir independiente de Dios, Dios no puede ir independiente del Espíritu Santo. Está todo ligado. Es como una máquina perfecta que tiene un engranaje, otro engranaje, como una rueda dentro de otra rueda. También otro concepto que me pareció muy interesante la definición que da el Strong es sobre gracia. Cuando nosotros decimos que por gracia somos salvos, por la gracia de Dios, en fin. Dice gracia, da el mismo concepto de Harris, gracia como gratificante, de manera o acción. ¿En qué sentido? Abstracto o concreto, ¿sí? De una manera abstracta o físicamente. También literalmente, figuradamente o espiritualmente, ¿sí? Una acción que ya sea literal, figurada o espiritual. Pero después dice específicamente, o sea, esa palabra se refiere específicamente a la influencia divina sobre el corazón. ¿Y quién influye divinamente sobre nuestros corazones? Dios, ¿verdad? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta gracia solamente puede ser recibida a través del Espíritu Santo, si nosotros aceptamos al Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es clave en el proceso de la justificación. Bueno, también su reflejo en la vida. Entonces, es una influencia que llega a nuestros corazones, pero no solamente se queda ahí, sino que también se refleja en nuestra vida. Por lo tanto, también nos lleva a la acción. No simplemente nos influye, sino que nos lleva a actuar. Por eso está ese versículo tan famoso que dice, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien. Ya vamos a pasar ahora al texto bíblico. Son varios.
puse varios textos bíblicos hoy día, que está en Romanos 5. Ya mediante los conceptos previamente establecidos, vamos a leer estos versículos, quizás reemplazando, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice justificados, ¿qué era la justificación? Considerar como justo o inocente, ¿sí? Entonces, considerados o mostrados como inocentes por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque por Él tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué era la gracia? La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Entonces, por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta influencia divina sobre nuestro corazón y al reflejo en nuestra vida, en la cual estamos firmes, ¿sí? En esta influencia divina. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? La segunda venida de Cristo. Entonces, en eso nos gloriamos. No solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Cuando yo lo busqué en mi Biblia, no solamente dice prueba, sino dice que produce un carácter probado. O sea que a través del proceso de la justificación, nosotros encontramos paz con Dios. Al estar en paz, quiere decir que hacemos las paces con Dios. Por lo tanto, cuando yo hago las paces con alguien con quien estoy en enemistad, paso a estar en amistad. Y para hacer las paces, tiene que haber un proceso de disculpas, de pedirle perdón por lo que hice para poder volver a la amistad. Y nuestros pecados nos alejaban de Dios, por lo tanto, al nosotros pedirle perdón a Dios, somos considerados como inocentes. Pero por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino gracias al sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y luego de esto, pasamos a otro proceso, en el cual empezamos a tener tribulaciones, pruebas, y esas pruebas nos producen paciencia. Dice en Santiago 1 que tenga la paciencia su obra completa. ¿Sí? La paciencia produce un carácter probado. Por lo tanto, nuestro carácter pasa refinado, como dice en Apocalipsis 3, del 14 en adelante, creo que es el 18 específicamente, donde dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego. Ese oro afinado en fuego es la fe, nuestra fe que pasa por una prueba. Y al pasar por la prueba es refinada nuestra fe. Y refinado nuestro carácter también. Y la prueba, esperanza. Porque ya al tener nuestro carácter probado y al haber pasado la prueba, tenemos la esperanza de que vamos a ser parte del reino de Dios. Nuestra conciencia no nos acusa para decirnos, no, tú ya estás lejos del reino de Dios, sino que ya nuestro carácter, al estar amoldándose y superando pruebas, nos va dando a nosotros mismos esa convicción de que somos parte de la esperanza, somos parte de la segunda venida de Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Y la esperanza no avergüenza, dice aquí, como el pecado que avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí entra en juego el agente principal dentro de toda esta transformación. Aunque lo menciona al último, pero es el primero que actúa. Luego el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos, cuando aún éramos débiles, cuando éramos partícipes simplemente de la justificación por obras, de guardar los 10 mandamientos, y eso nos da justicia. Ahora ya la justicia nos es dada a través de Cristo, y es la fortaleza nos es dada a través de Cristo, aún en nuestra debilidad. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Sí, esto es como una afirmación que hace Pablo, dice, imagínense, apenas va a haber uno que muera por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sí? Imagínense a quién se le ocurre morir por el bueno. Bueno, quizás uno o dos, pero Cristo murió por todos. Eso es lo que nos dice el versículo 8, que Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a analizar esto que tiene que ver con los dos tipos de justicia. Hay un tipo de justicia que es la imputada, y hay otro tipo de justicia que es la impartida. Cuando terminemos esta conferencia, la idea es que ustedes puedan dominar estos conceptos así rápidamente. Cuando yo le pregunte, ¿qué es justicia impartida? Y usted me responda inmediatamente. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya justificados. ¿Qué significaba justificados? Decía, decir o considerar como justo o inocente. ¿Sí? Declarar a alguien como inocente. Yo te declaro inocente. Por lo tanto, por la sangre de Cristo estamos declarados inocentes. En su sangre. Cuando nosotros entramos en ese pacto. Cuando nosotros entramos en relación con la vid y somos injertados. Y vamos a ver que los injertos tienen una implicancia directa con el sacrificio de Cristo en la cruz. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque Cristo murió por todos, incluso por los que le traspasaron, porque incluso por ellos no los condenó. Por lo tanto, ellos todavía tenían oportunidad de arrepentimiento. Y siendo enemigos, ellos de él los reconcilió con Dios, intercedió por ellos. Y ahora ya vamos a ir aclarando conceptos. Esa es la justicia imputada. El perdón de nuestros pecados, la intercesión de Cristo por el perdón de nuestros pecados para todos los que se acerquen a él. Porque está el acceso de todos, pero no todos pueden disfrutar del perdón, porque no todos llegan al arrepentimiento. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí está la justicia impartida. ¿Sí? En este versículo nosotros podemos encontrar los dos. La justicia impartida es cuando nosotros ya estando perdonados, reconciliados con Dios, ya en paz con Él, ya somos justificados, somos perdonados. Pero la justificación tiene otro aspecto también, el cual nos va puliendo el carácter. Y a través de la vida de Cristo, en nosotros, es que podemos optar a la santidad. Y ese proceso mediante el cual Dios nos otorga la gracia para vencer las tribulaciones, para perfeccionar nuestro carácter, para poder nosotros llevar unas vestiduras blancas, todo ese proceso es la justicia impartida. Cristo nos imparte su propia vida sin pecado y la pone sobre nosotros. Cristo nos imparte su propia capacidad que tuvo de vencer el pecado aquí en la tierra para que nosotros podamos vencer como Él lo hizo. Ya lo vamos a explicar
aún más detalladamente, más claro, para que no queden lugar a dudas, por si alguno está como medio enredado todavía. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. La justicia imputada. Esta es una cita de un libro llamado Fe y Obras. Sí, muy buen libro, lo recomiendo para que lo quiera leer. Y dice así: es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios, y lo que obra su justificación. Porque ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros no podemos estar delante de Dios, porque no tenemos ningún mérito en nosotros. Todo lo que nosotros tenemos nos aleja de Dios, como humanos, Dios. Todo lo que pueda salir de nosotros mismos, de nuestras mentes, depravadas, de pecado, nos aleja de Dios. Pero nosotros, cuando somos conmovidos por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, y eso hace mella en nuestros corazones y nos convence de nuestro pecado, de nuestra injusticia también, como lo dice del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, y allí entra su rol. Por eso, si nosotros no aceptamos al Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos tener justicia. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y una vez que nosotros reflexionamos en todo esto que Cristo hizo por nosotros, deseamos correr a sus pies para pedir perdón. Y ahí es donde obtenemos justificación. Porque ahí es donde recurrimos a la sangre derramada por nosotros, la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y corremos a la vid para ser injertados en ella. Porque ya no queremos más estar en la vid falsa. Porque Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, también hay una vid falsa que da falsos frutos, o frutos malos, o pequeños, o deficientes. O a lo mejor una vid que está llena de follaje, de hojas, pero no tiene frutos. Una vid falsa. Pero Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Y cuando nosotros nos convencemos de que Él es la vid verdadera, corremos hacia Él para ser partícipes de Él, de su savia, de su vida. Y en ese momento nos da de su propia justicia. Nos da esas vestiduras de justicia. Vamos a profundizar más en esto. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal. Comparece delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Y aquí está, justicia imputada. No importa lo que haya hecho el pecador en su vida. Si cree en Jesús como su Salvador personal, se pone delante de Dios no con sus propias vestiduras de higuera, como lo habíamos estudiado con Adán, ¿verdad? No con sus propias vestiduras de higuera, sino con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo, el cual dio muerte al pecado en la cruz, para que a través de esa muerte nosotros podamos obtener de su vida. El pecador que tan recientemente estaba muerto en transgresiones y pecados es vivificado por la fe en Cristo. Por eso es que somos justificados por la fe, porque sin fe no hay justificación, no hay perdón de los pecados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ve mediante la fe que Jesús es su Salvador y vivo por los siglos de los siglos, puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. En la expiación realizada en su favor, el pecador ve tal anchura y longitud y altura y profundidad, ve tal plenitud de salvación, comprada a un costo tan infinito, que su alma se llena de loor y gratitud. Ve como en un espejo la gloria del Señor,
y es transformado en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Recuerdan este versículo que estudiamos, no? Ve el manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, forjado por su obediencia e imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre. Por lo tanto, para que haya justicia, para que haya una declaración, porque eso es la justicia imputada, declarar al pecador como justo, pero no por sus propias vestiduras, sino por las vestiduras de Cristo. Por lo tanto, es como que nosotros estuviéramos todos sucios, pero en un momento viene Cristo y nos pone unas vestiduras que nos limpian por completo. Pero esas vestiduras no vienen de nosotros, vienen de Él. Y con esas vestiduras nos presenta delante del Padre y dice, mira, yo lo limpié con mi sangre. Y en ese momento son puestas las vestiduras de justicia. Ahora, esas vestiduras están limpias por Cristo. Él nos pone esas vestiduras y ya están limpias. Ahora, van en íntima relación de que si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, que esas vestiduras se mantengan limpias. La justicia impartida. La vestidura blanca. Aquí yo la saqué un poquito solo de esta cita porque es más larga, pero aquí está hablando sobre Apocalipsis 3, donde habla del mensaje a la iglesia de la Odisea, de lo mismo que hablábamos recién. Yo te aconsejo que compres oro afinado en fuego, que busques vestiduras que cubran la vergüenza de tu desnudez, ¿verdad? Que las compres, ¿de quién? De Cristo. Y dice que la vestidura blanca, que aparece aquí en este pasaje, es la pureza de carácter. La justicia de Cristo impartida al pecador. Por lo tanto, aquí es donde entra el otro concepto, porque nosotros ya tenemos la justicia imputada, ya en ese momento los dos se producen a la misma vez. Esto es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros nos arrepentimos, se nos da la justicia imputada y la impartida, pero la impartida sigue en el tiempo. Y se va perfeccionando, porque es la pureza de carácter. Nosotros tenemos un carácter que es un carácter humano, lleno de defectos, con 6.000 años de herencia de pecado, y nuestro carácter puede desarrollar propensiones, ya sean cultivadas o heredadas, hacia el pecado. ¿Sí? Las cultivadas son nuestros malos hábitos que nosotros por un momento empezamos a practicar y se hicieron ya parte de nosotros. Y nos sugieren defectos de nuestro carácter. Pero nosotros, al aceptar que ya no queremos vivir esa vida, nos acercamos a Cristo, Él nos perdona. Y luego esas vestiduras blancas, primero que nada, son las purezas del carácter, la pureza del carácter de Cristo. Y cuando ya esa justicia se imparte hacia nosotros, es cuando por medio de la gracia de Cristo, nosotros también tenemos pureza de carácter, pero solamente porque Cristo nos la da a través del Espíritu Santo. Es, a la verdad, una vestidura de tejido celestial, que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Bueno, más claro aún. Muy bien, más claro aún. Otra cita creo que es The Review and Herald, del 4 de junio de 1895. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. O sea, nuestras obras dan testimonio de lo que hay dentro de nosotros. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que trata día tras día, crece
sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados o perdonados o declarados justos, declarados santos, es imputada. Y esa es la justicia por la cual somos declarados santos. Declarar, decir. Y la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Nosotros tenemos estos dos tipos de justicia, ¿sí? La justicia impartida, creo que la puse aquí. ¿Cuál es la diferencia? Para que ya quede más claro todavía. La imputada es un regalo otorgado por Dios a través del sacrificio de su Hijo al alcance de todos. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el perdón de nuestros pecados. Cuando comprendemos el sacrificio de Cristo en nuestro favor y aceptamos ese sacrificio como nuestra única esperanza en esta vida y la vida futura, nuestros pecados son perdonados. La justicia imputada nos declara justos. Cristo dice aquí, Frank está perdonado. Frank ya es justo. Él lo dice. Son palabras. La impartida también es un regalo, al igual que la anterior. Pero solo pueden participar de ella, aquellos que por la fe aceptaron el sacrificio de Cristo y se arrepintieron de sus pecados aceptando la gracia divina, lo que produce un cambio en la experiencia de nuestra vida, nuestras actitudes y nuestro sistema de valores. Dios pone un nuevo corazón, quita el de piedra y nos pone uno de carne, y toma todo el control por medio del Espíritu Santo. Y así no solo nos declara justos, sino que también nos hace justos. En simples palabras, la justicia imputada es cuando Dios nos declara justos, nos declara perdonados, nos declara santos. Y la justicia impartida es el proceso mediante el cual Dios, utilizando el Espíritu Santo, nos hace justos, nos hace santos. Por lo tanto, va íntimamente ligada con la santificación. Sí, hermana mía. Fran, me hiciste acordar cuando estabas hablando de la vestimenta, de dos historias. La primera de cuando el hijo pródigo, cuando el padre viste a su hijo cuando vuelve, y Sí. la otra de la historia de José, cuando su padre también le da la túnica de colores. Ambas, Sí. el padre está vistiendo a su hijo y le está poniendo ropas especiales. Entonces esa nos asemeja mucho también cuando Dios nos quiere vestir a nosotros y nos da de su justicia. Así es, hermana. Justamente es eso. Y bueno, se abren muchos abanicos con esas dos historias, pero justamente yendo al hijo pródigo, el hijo pródigo vuelve y el padre, cuando lo ve a lo lejos, corre hacia él, porque sabía lo que había en su corazón, sabía que había arrepentimiento, y por lo tanto lo viste de justicia. Y eso es cuando ya Dios nos declara justos, dice, ya estás perdonado. Pero a partir de ahí hay otro proceso por el cual nosotros tenemos que hacernos santos. Y allí es o hacernos justos. Y allí es donde llega la justicia impartida. Y las dos ocurren al mismo tiempo. Porque cuando se acepta una y empieza una, en el mismo momento
también Dios nos hace santos y empieza nuestra santificación. Muy bien. ¿Cómo se obtiene? Ahora vamos a poder profundizar en esto. ¿Cómo se obtiene estas dos justicias? Que al final son la misma, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la justificación, el perdón y la santificación? Tito 3, del 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. ¿Cuál es el lavamiento de la regeneración? ¿Cuándo nos lavamos nosotros? A ver si alguien... Abro debate aquí. El bautismo. El bautismo. Muy bien, muy bien. Cómo el Espíritu Santo está trabajando ahí en sus mentes, me alegra mucho. El lavamiento de la regeneración es el bautismo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, se renueva. ¿Qué es lo que se renueva? Dame un nuevo corazón, decía David, ¿verdad? Por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí, perdónenme que yo le voy a pedir a Joaquín, ¿está Joaquín ahí, no? Sí, hermano, aquí estoy. Mira, aquí en Tito 3:7 me gustaría que pudiera buscar esta palabra justificados en el Strong, para ver si es la misma que vimos al principio. Muy bien. Entonces aquí ya de esta justificación que nos habla en el versículo 7, nos está hablando de una justificación impartida, porque es por su gracia. ¿Cuál es la gracia? Es esta influencia divina sobre el corazón. Entonces, por la influencia divina en el corazón, nosotros somos justificados, también hechos santos, como esa justicia impartida. ¿Lo pudiste encontrar, Joaquín? Sí, hermano. Aquí lo estoy copiando en el chat para que todos lo puedan ver después. Y Okay. dice que es del griego, dice rendir, es decir, mostrar o considerar como justo o inocente, justificar. Okay, es la misma definición. Es la misma definición y tiene otra raíz que quiere decir también santo, ¿verdad? Sí, dice en carácter o acto, por implicación inocente, santo, absolutamente o relativamente, justo. Eso es lo que dice. Muy bien. Entonces, también tiene que ver con hacer el carácter santo, ¿verdad? Y eso es por la gracia de Dios. Y la gracia es lo que nos habilita a nosotros para vencer. Y también es un don del Espíritu Santo. Por eso que sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Lo decía Jesús en Juan 3, versículos 5 al 8, tanto lo hemos leído este versículo, pero es muy cierto. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como lo vimos en Tito anteriormente, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Mismo concepto. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, para poder nosotros obtenerla, para poder nosotros disfrutarla y interiorizarla en nuestra vida,
hablando de la justificación, es necesario la obra del Espíritu Santo. Es necesario el bautismo, tanto del agua como del Espíritu. Y en Romanos 6 habla un poco del bautismo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí está como el concepto de qué es lo que representa el bautismo como tal. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Por lo tanto, Cristo al morir en la cruz, con él murieron todos los pecados de todos los que han cometido pecados en la historia y los que los siguen cometiendo y los que los van a cometer. Con él murieron todos esos pecados. O sea, él es nuestro garante. ¿Sí? Él pagó la deuda por adelantado para toda historia. Por lo tanto, como la muerte en la cruz representa la muerte del pecado y la resurrección representa el acceso a la vida por medio de Cristo. Por eso que aquí nosotros cuando nos bautizamos, sepultamos nuestros pecados pasados. Volvemos a estar con Cristo en la cruz. Y así nosotros andaremos en vida nueva, luego de salir del agua. Y la idea es mantenerse con esas vestiduras blancas, participando de la cruz de Cristo. El bautismo es participar de la cruz de Cristo, muriendo al viejo hombre, naciendo uno nuevo. Por eso que deben renovarse los votos de cada uno de nosotros a través de la Santa Cena. Porque con la Santa Cena, el pan sin levadura y el vino sin fermentar, este jugo de uva recién exprimido, es como nosotros conmemoramos nuevamente la cruz y participamos de la cruz otra vez para poder purificarnos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Bueno, esto es una reflexión mía. ¿Sí? Se necesita una entrega sin reservas. Debemos combinar su amor y muerte por todos con una entrega sin reservas a él. Y solo así tendremos seguridad de salvación. Sin entrega, lo que hizo Dios y hace, lo que sigue haciendo, ya no sirve de nada. Y por eso se perdió Judas. Y volvemos a lo de los injertos. Volvemos a la vid verdadera. Sí, esa vid verdadera que participó y de la cual nosotros también participamos. Y hablando de Judas, volviendo a repetir la cita que leímos el miércoles, Judas no llegó a transformarse y convertirse en una rama viviente por medio de la unión con la vid verdadera. Ese retoño seco no se adhirió a la vid hasta crecer y convertirse en una rama fructífera y viva. Reveló que era un injerto que no llevaba fruto. Un injerto que fibra tras fibra, vena tras vena, no se la vid y participó de su vida. El retoño seco y cortado puede llegar a ser uno con la vid materna únicamente convirtiéndose en participante de la vida y sustancia de la vid viviente, siendo injertado en la vid, colocado en la más íntima relación posible. La ramita se adhiere fibra tras fibra y vena tras vena a la vida vivificadora, hasta que la vida de la vid se convierte en la vida de la rama y produce un fruto semejante al de la vid. Judas no aceptó ser justificado por el sacrificio de Cristo. Judas fue un injerto seco, un injerto que no se adhirió.
Y vamos a estudiar un poco los injertos. Nos vamos a volver expertos vitivinicultores. El injerto de las plantas de uva. El injerto, ¿sí? El injerto unión de yemas. Esto es un artículo que yo saqué que es de este autor, Eric Staffne, Universidad Estatal de Mississippi. El injerto o unión de yemas es una técnica de propagación asexual. Este es un proceso en donde se coloca el vástago de una determinada variedad en el sistema radicular, que se llama patrón, ¿sí? o en la vid, ¿ok? Para decirlo en otras palabras, de otra variedad. Por lo tanto, tenemos un vástago que viene de una variedad de vid, por ejemplo, uva blanca, uva negra, y se injerta en el patrón. Se llama patrón. Justo se llama patrón, ¿no? Patrón es como jefe. Es como la cabeza. Cuando se injerta una planta, el vástago debe contener muchas yemas. Sí, las yemas son todos estos brotecitos que van saliendo. Pero la unión normalmente utiliza solamente una yema. El único requisito para que el injerto pegue es que el contacto se haga en el cambium. ¿Qué es el cambium? Es una capa sencilla de células localizadas justo por debajo de la corteza. Y quédense con esto, que justo por debajo de la corteza. Estas áreas conducen a la formación de la unión del injerto entre el vástago y el patrón. Pero siempre considere que esta área puede secarse fácilmente, por lo que tome las medidas pertinentes para prevenir esta situación. O sea, aquí nos está diciendo, llevándolo siempre pensando espiritualmente, que este injerto que se hace puede secarse fácilmente. Por lo tanto, hay que tomar medidas. ¿Y cuáles son las medidas que hay que tomar? Incrementando el contacto cambial entre el vástago y el patrón. Por lo tanto, haciendo más profunda la relación entre ambos. Y así incrementa las posibilidades de éxito de esta técnica. O sea, si yo adhiero solo una partecita pequeñita, quizás el vástago muere. Si yo adhiero solo la puntita o solo la mitad del vástago, se va a morir. Tiene más probabilidades de secarse. Y si se seca, es sacado por el labrador y es echado en el fuego. Y arden. Pero si están unidos en profundidad, participando de su savia, de su sangre, de su sacrificio, constantemente, es más probable que tenga éxito la unión, el injerto. Injertar es un proceso lento que requiere paciencia y práctica. Las plantas de vid que se encuentran establecidas en el viñedo son candidatas a recibir un injerto cuando no son económicamente rentables o cuando no son apropiadas para determinados ciclos. Las plantas de vid que serán injertadas deben estar sanas y vigorosas, sin enfermedades o insectos y relativamente jóvenes. No habla de los vástagos, habla de la vid. La vid en la cual nosotros nos injertamos, ¿está sana y vigorosa? ¿Sin enfermedades? ¿Sin parásitos? ¿Y es relativamente joven? Sí, ¿verdad? Está hablando de Cristo. La recolección de los vástagos de madera es la misma que se utiliza para recoger esquejes. Los vástagos deben recolectarse cuando la planta está en letargo. No sé si alguien sabe exactamente cuál es la definición de letargo o lo busco en el diccionario. Muy bien. Letargo es un estado de somnolencia profunda y prolongada. O sea, dormir, estando durmiendo, pero profundamente. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué es la muerte?
Es un sueño, ¿verdad? Y dice que los vástagos, o sea, los que van a ser injertados en la vid, tienen que recolectarse cuando la planta está durmiendo o muerta, llevándolo al concepto espiritual. Muertos en pecados. Interesante esto, ¿verdad? Sin embargo, tejido en crecimiento activo puede ser usado en algunos casos. Hay varios tipos de injertos que se pueden utilizar, incluyendo, y aquí yo quiero que presten atención a esto, injerto de hendidura, injerto de corteza o corona, injerto de látigo o azote. ¿No les lleva algo esto? Injerto de yema. Y no siendo suficiente con eso, yo busqué imágenes de estos injertos porque dije, bueno, ya es como mucha coincidencia que sean látigos, la corona. Entonces yo busqué injerto de látigo o azote. Y el injerto de corona. ¿A qué les hace recordar? A la corona de Jesús. El injerto de látigo, el azote. A la crucifixión. Sí, es la pasión de Cristo, ¿verdad? Injerto de corona. Injerto de yema. Miren cómo es. Se abre una incisión, se mete la yema y se amarra. Injerto de hendidura. Se abre una incisión y se atraviesa como una punta de lanza. Injerto de yema. Injerto de hendidura. ¿En qué época del año es mejor hacer los injertos? A finales de marzo, la vid empieza a activarse y mueve la savia de las raíces a las yemas. Este es el momento de injertar. Con mucho cuidado cogemos sarmientos de las cepas vecinas. A fin de reproducir exactamente la misma variedad. ¿La misma variedad que cuál? De la vid que vamos a injertar. Por lo tanto, cuando nosotros somos injertados en la vid, a través del sacrificio de Cristo, como vimos recién, que cuando meditamos en lo que hizo Cristo por nosotros, somos justificados, somos perdonados, somos declarados y hechos santos, y nuestro carácter va siendo transformado. ¿En qué época del año murió Cristo? A principios de abril. ¿En qué época se hacen los injertos? Fines de marzo o principios de abril. Más o menos la misma época, ¿verdad? ¿Coincidencia? Toda rama fructífera se podará para que dé más fruto. Los que quieran andar detenidamente las pisadas de su abnegado Redentor reflejarán en su manera de ser la de Cristo. La pureza y el amor de Cristo resplandecerán en su vida diaria y su carácter, y la mansedumbre y la verdad guiarán sus pies. Toda rama fructífera se podará para que dé más fruto. Aún las ramas fructíferas pueden ostentar demasiado follaje y aparentar lo que en realidad no son. Los seguidores de Cristo pueden hacer alguna obra para el Maestro, y sin embargo no estar haciendo ni la mitad de lo que podrían hacer. Él los poda entonces, porque la mundanalidad, la indulgencia propia y el orgullo se están manifestando en su vida. Los viñadores cortan los pámpanos sobrantes de las vides y los zarcillos que se aferran a la maleza de la tierra, y así las hacen más fructíferas. Estas causas de estorbo deben eliminarse
y debe cortarse todo lo defectuoso que ha crecido de más, para dejar lugar a los rayos sanadores del sol de justicia. Dios quiso que por medio de Cristo el hombre caído tuviese otra oportunidad. Muchos no entienden el propósito para el cual fueron creados. Lo fueron para beneficiar a la humanidad y glorificar a Dios. Este es nuestro propósito, hermano, de vida. ¿Alguna vez se han preguntado para qué vivo? Yo sí me lo pregunté muchas veces. ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué quiere Dios de mí? Para beneficiar a la humanidad y glorificar a Dios. Ese es nuestro fin de vivir. Nuestra razón de vivir. Más bien que para gozar de sí mismo y glorificarse, como nos dice el mundo. Dios poda constantemente a su pueblo y corta las ramas que se extienden profusamente, a fin de que lleven frutos para su gloria y no produzcan solamente hojas. ¿Recuerdan las hojas de higuera también con las que se vistieron Adán y Eva? Esa justificación propia. Dios nos poda mediante el pesar, las desilusiones y la aflicción, mediante las pruebas, mediante las tribulaciones. ¿Qué decía en Romanos 5? Que no solamente nos gloriamos en eso, sino que también, ¿en qué nos gloriamos? En tribulaciones. Nos alegramos al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado. Dios nos poda mediante el pesar, las desilusiones y la aflicción, a fin de que disminuya el desarrollo de los rasgos perversos del carácter, y para que los rasgos superiores tengan oportunidad de desarrollarse. Justicia impartida. Debemos renunciar a los ídolos. Debe enternecérsenos la conciencia. Las meditaciones de nuestro corazón deben convertirse en espirituales. Y todo el carácter debe adquirir simetría. Los que realmente desean glorificar a Dios agradecerán si todos los ídolos y pecados quedan expuestos, a fin de poder ver estos males y desecharlos. Pero el corazón dividido deseará complacencia más bien que abnegación. Los que realmente desean glorificar a Dios le agradecerán cuando Él les muestre cuáles son los ídolos que tenemos. Agradeceremos a Dios si realmente deseamos glorificar a Dios, cuando Él nos muestre nuestros pecados, nuestros ídolos, y queden a la luz para ver estos males y desecharlos. El injerto brota, florece y fructifica. La rama aparentemente seca, al conectarse con la vid viviente, llega a formar parte de ella. Aquí está hablando del injerto. Fibra tras fibra y vena tras vena se van adhiriendo a la vid hasta que deriva de la cepa madre su vida y nutrición. El injerto brota, florece y fructifica. El alma muerta en sus delitos y pecados debe experimentar un proceso similar a fin de quedar reconciliada con Dios y participar de la vida y del gozo de Cristo. Recuerdan que el injerto se sacaba cuando estaba la planta en un estado de la planta de la cual se saca el injerto de la vid falsa. Esta planta estaba en un estado de somnolencia, muerta en sus delitos y pecados. Así como el injerto recibe vida cuando se une a la vid, el pecador participa de la naturaleza divina cuando se relaciona con Dios. El hombre infinito queda unido con el Dios infinito. Cuando estamos así unidos, las palabras de Cristo moran en nosotros. Y no somos ya impulsados por sentimientos espasmódicos, sino por principios vivos y permanentes. Y aquí hay algo que también es clave. Muchas veces nos dejamos guiar por el sentimentalismo. Por un momento de emoción quizás nos conmueve el corazón, pero luego cuando pasa la emoción, pasa el momento, volvemos
a nuestra antigua vida. Volvemos a la vid falsa. No aceptamos ser injertados y nos secamos. Cuando escuchamos estos sermones de pastores que nos hablan del amor y nos hacen llorar, pero después, cuando estamos unidos con Cristo, las palabras de Cristo moran en nosotros y somos impulsados por principios vivos y permanentes, que están fluyendo a través de nuestras venas, de nuestra sangre, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Debemos meditar en las palabras de Cristo, apreciarlas y atesorarlas en el corazón. No debemos repetirlas como loros, sin darles cabida en la memoria, ni dejarles ejercer influencia sobre el corazón y la vida. Abre tu corazón al Espíritu Santo para que pueda haber una transformación en tu vida. Así como el pámpano debe permanecer en la vid para obtener la savia vital que lo hace florecer, los que aman a Dios y guardan todos sus dichos deben permanecer en su amor. Sin Cristo no podemos subyugar un solo pecado ni vencer la menor tentación. Sin Cristo no podemos hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Muchos necesitan el Espíritu de Cristo, su poder, para iluminar su entendimiento, tanto como el ciego Bartimeo necesitaba su vista natural. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Todos los que están realmente en Cristo experimentarán el beneficio de esta unión. El Padre los acepta en el amado y se transforman en el objeto de su solicitud y tierno y amante cuidado. Esta relación con Cristo resultará en la purificación del corazón. Por lo tanto, aquí nos está declarando justicia imputada e impartida. Primero, el Padre nos acepta en el amado. Somos aceptados y declarados justos. Y luego dice que esta relación con Cristo resultará en la purificación del corazón y en una vida circunspecta y un carácter sin tacha. Y esta es la justicia impartida. Porque de tanto relacionarnos con Cristo, nos volveremos iguales a Él. El fruto que llevará el árbol cristiano es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu Santo. Y aquí nos decía, deben permanecer en su amor. Bueno, ¿cuál es el amor? En esto hemos conocido el amor. Primera de Juan 3:16. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Cristo puso su vida por nosotros. Cuando nosotros seamos parte de la vid, esto va a ser algo natural, un reflejo, un instinto. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí está también Romanos 3:21 en adelante, donde dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí a mí me gustaría poder hacer un resumen. Aquí yo les voy a dejar esto para que ustedes puedan leer estos versículos. Y me gustaría quedarme con esto. 2 Corintios 7. Perdón. 2 Corintios. Ya les voy a decir. 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, a mí me gustaría poder hacer un paréntesis antes de concluir. Nosotros somos justificados y santificados por la fe en Cristo, ¿sí? Pero tenemos que entender algo, que esto no anula la ley. Pero primero es lo uno para llegar a lo otro. Primero nosotros debemos aceptar el Espíritu Santo, luego arrepentirnos, luego somos perdonados, luego Cristo nos da, junto con el perdón, sus vestiduras de justicia, y empieza nuestro proceso de la justicia impartida y la santificación. Y cuando nosotros empezamos en este proceso, ya no pecamos. ¿Y qué es lo que es el pecado? Es la transgresión de la ley. Por lo tanto, nosotros ya no transgredimos la ley, pero no por nuestro esfuerzo, porque la salvación no es por obras que nosotros hayamos hecho, sino que es por medio de la gracia de Dios, que nos habilita para poder guardar la ley. Por eso, esto es algo que se ha malentendido por años en la Iglesia Adventista, donde se nos ha dicho hay que guardar los mandamientos y que no guardan los mandamientos y el día sábado. Y centrándose tanto en el aspecto legalista que nos volvimos judíos, igual como en el tiempo de Cristo, que confiaban en sus obras para ser justificados. Pero no creyeron ni al mensajero, ni tampoco creyeron al que representaba el mensaje. No creyeron ni al Cordero de Dios, ni al amigo del novio, que era Juan el Bautista, porque creían en sus propias obras. Y esto nos puede pasar también a nosotros. Así que el llamado de este momento es poder confiar netamente en los méritos de Cristo. Para lo que sea, hermano. De verdad, yo les digo que hoy día experimenté, como les comentaba al principio, la dirección divina netamente, bueno, como siempre en todos los temas, pero hoy día más que nunca, porque yo quería entregar este tema de una forma clara. Y les digo que ni yo lo tenía tan claro hasta hoy. Y gracias al Espíritu Santo fue que lo que acabo de exponer, o sea, no es nada mío, solamente es obra de Dios. Y cosas mayores puede hacer Dios con nosotros si nos ponemos en sus manos. Así que confiemos, amigos, confiemos, hermanos, en que Cristo nos quiere santificar, no solamente para nuestro propio beneficio, sino también para el beneficio de otros. Y ese es el propósito de nuestra vida aquí, para beneficiar a otros y para glorificar a Dios mediante nuestra vida. Y que eso se cumpla en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre, Señor. Te damos gracias, poderoso Dios, porque tú siempre estás junto a nosotros, llevándonos, Señor, hacia la luz, a través del Espíritu Santo, Señor, utilizando a tus santos ángeles para poder instruirnos y aconsejarnos. Señor, en esta hora quisiera pedirte en el nombre de Jesús que tú nos puedas ayudar, porque solo nosotros no podemos mantenernos firmes en este proceso, en este caminar hacia el cielo. Y la senda cada vez se hace más y más angosta, Señor, y no queremos caer. No queremos caer, Señor, y va a llegar un momento en el cual no vamos a tener dónde pisar, pero queremos mantenernos unidos a ti, injertados a ti, Señor. Porque sin ti, separados de ti, nada podemos hacer. No podemos triunfar sin ti. Por eso quisiera, Señor, en esta hora que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, convencernos de este mensaje. Convencernos, Señor, y que lo podamos creer y seamos partícipes de él para que así podamos llevarlo a otros.
que en la medida que este mensaje se vaya difundiendo, Señor, muchas almas puedan acercarse a ti para poder vencer sus propias pruebas, tentaciones, adicciones, lo que sea que los esté esclavizando a este mundo de pecado, y que puedan ser injertados en la vid verdadera. Quédate con nosotros en esta noche, Señor, y en este sábado. Ayúdanos a reflexionar en las grandes maravillas que tú haces por nosotros cada momento. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, no por méritos que hayamos hecho, Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. 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 Vamos a cantar el himno que se llama Roca de la Eternidad. Amén.